Bien, y en nuestro programa, al cual ya estamos iniciando y saludando a todos ustedes, vamos a avanzar sobre un tema que en estas últimas horas ha tenido mucha repercusión, y me refiero a la situación de la hidrovía y particularmente a una información que se dio a conocer en las últimas horas y que involucra al puerto de la ciudad de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, una difusión relacionada con, entre otras cosas, el dragado del puerto y en el marco de una polémica que se está dando por estas horas con la decisión del Gobierno Nacional de, digamos, lo que vulgarmente se conoce como la estatización de, digamos, la hidrovía, que es en definitiva la decisión que ha tomado el Gobierno de pasar una esfera el ámbito de justamente la hidrovía a la Administración General de Puertos, y de esa manera tener el control justamente de la misma. Bueno, por eso, para sacarnos todas las dudas y para conocer detalles en torno a esta cuestión, es que estamos convocando en este momento a Eliseo Almada, que es el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, al cual ya estamos saludando. ¿Qué tal, Eliseo? Gracias por recibirnos aquí en el Provincial Radio. ¿Cómo va? Hola, Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Todo bien, un gusto volver a escucharte después de un tiempo. Exactamente. Eliseo, bueno, ¿cuál es la postura que están tomando en relación a esta cuestión? Ha habido una información incluso difundida por algunos medios o un medio en particular en torno a esto. Sí, a ver, la verdad que bien vos lo describías en un marco, en un contexto general de la discusión de la hidrovía, en un programa de televisión, en La Nación Más, se menciona el puerto de San Pedro y hablan sobre la inoperatividad o la burocracia del Estado y la pérdida de cargas, que a ver, lo que se menciona en ese programa es mentira, porque de hecho se dice que desde el puerto de San Pedro había 3 barcos cargados que no pudieron salir con trigo, y eso es mentira, porque el puerto de San Pedro tiene capacidad para recibir de a un solo barco a la vez a su galería de embarque. Se dice que el puerto está concesionado, el puerto de San Pedro es público, todos lo conocen. Mencionan a una empresa como que es la concesionaria del puerto de San Pedro, y la empresa que mencionan no existe acá en San Pedro, es otra empresa, la cual la cerealera que opera por el puerto de San Pedro es un operador, y la verdad que cayó muy mal porque, a ver, andamos en el ambiente, en el mundo portuario, sabemos que muchas operaciones se pueden llegar a cerrar gracias a artículos periodísticos, y yo destaco mucho la actividad periodística, lo que ustedes llevan adelante, pero estas cosas cuando se miente de esta manera así, no, porque el perjuicio es muy grande para el puerto, pero por sobre todas las cosas para la comunidad de San Pedro, ¿no? Y es lo que molestó y lo que no nos gusta cuando se mencionan este tipo de situaciones, ¿no? Porque no llevan a ningún lado, y más, nosotros en el día de ayer terminamos un buque que cargó 29.000 toneladas de trigo, se dragó por segundo año consecutivo con fondos propios, un gran esfuerzo por parte del Consorcio de Gestión, y una política de la provincia y del Estado Nacional en materia portuaria que la verdad, yo que vengo del 2005 en la actividad portuaria nunca lo había visto, ¿no? Y celebro y acompaño a ese tipo de políticas públicas portuarias, ¿no? Defendiendo siempre el sector público. Así que no fue de buen agrado lo que salió periodísticamente por el efecto dañino que tiene sobre el puerto de San Pedro, ¿no? Recordemos que somos uno de los puertos más chicos de la provincia de Buenos Aires. Está claro. Y Eliseo, ¿qué intención ven detrás de todo esto? Siempre, lamentablemente, y uno lo debe consultar como periodista, ¿no? Porque esto es como cuando se involucra a todos los periodistas o a todos los políticos. Por supuesto que hay excepciones, y muchas veces hay más excepciones de las que uno cree. Pero ¿cuál es la intención que creen ustedes que hay detrás de todo esto? A ver, Marcelo, vos describías un marco general de la discusión que se ha planteado sobre la hidrovía, y yo creo que yo doy mi opinión, esto fue una operación política por 2 periodistas, por un medio, en la cual sabemos que están inclinados, son opositores al gobierno actual y que no comparten nada o dejan entrever que están
en desacuerdo con todas las decisiones que se tome tanto el gobierno nacional como provincial, y en esa discusión es donde ponen el ejemplo del puerto de San Pedro, pero un ejemplo erróneo o dando información falsa, porque en San Pedro no pasa la situación que se describe ahí. Entonces, este tipo de operaciones mediáticas, políticas, la verdad que no suman y no acompañan el crecimiento de la actividad o el desarrollo sostenido de lo que es la actividad portuaria, por ejemplo, en el puerto de San Pedro. Cuando sale la nota, Marcelo, nosotros cerramos una operatoria de porotos negros que sale con destino a Cuba, viene en tren desde la provincia de Tucumán. Se hace toda la desestiva en la estación de tren de San Pedro. Luego se acopia, se almacena en galpones que están fuera de la jurisdicción portuaria para esperar que llegue el barco. El dueño de la empresa de Tucumán, de los porotos, sale la nota y me llama y me dice, ¿esto es cierto lo que están diciendo? O sea, yo voy a ir a operar a ese puerto. No, o sea, no se toma dimensión a la hora de entrar en la famosa grieta, y la verdad que esta campaña mediática política, la verdad que a nosotros nos ha complicado, y dar explicaciones a empresas que han elegido el puerto de San Pedro, que es un puerto público para operar, es lo que molesta, porque verdaderamente no suma en absolutamente nada este tipo de cosas. Para que la gente, Eliseo, entienda esta situación, desde la decisión que ha tomado el gobierno en torno a la cuestión hidrovía, ¿ha habido alguna modificación en la actividad del puerto de San Pedro o todo sigue igual? No, a ver, la actividad en el puerto de San Pedro sigue igual, pese a la buena decisión del gobierno nacional de tomar el control de la hidrovía. La verdad que la operatoria en el puerto de San Pedro sigue siendo la misma, y no se ha modificado en absolutamente nada. Imagínate que nosotros dragamos hace alrededor de 2 semanas aproximadamente, que el puerto hicimos profundización y obras de ensanche en el canal de acceso. Así que nosotros hoy estamos en condiciones 100% operativas, y no se ha modificado la situación del puerto de San Pedro respecto a esto del tema de la hidrovía, ¿no? Tal cual. Bueno, y en general, aprovechando la gentileza que nos estás atendiendo para dialogar sobre este tema en especial, pero nos gustaría, algo nos has adelantado, ¿no? Un poco el trabajo que están haciendo en el puerto por este tiempo, y de qué manera también, digamos, hay una bajante importante en el Paraná, si esto les está modificando un poco la actividad, y cómo están viendo también esa situación que está complicando, ¿no?, a muchos puertos Paraná arriba, en cuanto a la posibilidad de poder trasladarse las embarcaciones, ¿no? Sí, a ver, la verdad que estamos por estos meses estamos pasando por una gran bajante que ya viene desde hace 1 año y medio aproximadamente, en la cual no ha complicado las operaciones en el puerto de San Pedro, pero sí en 2 casos tuvimos que consensuar junto con la empresa cerealera, prefectura y nosotros, para el buque salir con 1.500, un barco salió con 1.500 toneladas menos y el otro salió con 2.200. Por suerte, y ante el trabajo rápido del Consorcio de Gestión y de la provincia de Buenos Aires para poder realizar las obras de dragado, el puerto se dragó y hoy no hay complicaciones. En el día de ayer salió un buque con 29.000 toneladas, que eran las que estaban previstas cargar de trigo, trabajando mucho lo que te comentaba recién, el poroto en bolsas que viene desde Tucumán, y también trabajando fuerte en lo que es la actividad arenera, que tenemos una arenera en la jurisdicción del puerto de San Pedro, y bueno, trabajando fuerte con ellos también para que el crecimiento y la actividad sea sostenida para poder generar manos de obra, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros estamos trabajando, y la verdad que pese a la bajante histórica venimos trabajando bien y con buen ritmo y buen movimiento de buques, que es lo que se necesita para la generación de mano de obra ante esta difícil situación que estamos también atravesando por la pandemia. O sea, tenemos pandemia por un lado y por el otro lado tenemos bajante histórica del río Paraná, así que bueno, haciendo frente y tratando de estar con el puerto en movimiento y con los trabajadores, la generación de mano de obra para los trabajadores, ¿no? Está claro. Eliseo, un poco la respuesta ya la has dado en torno al posicionamiento sobre la estatización de la hidrovía.
qué beneficios trae para el movimiento particularmente de San Pedro, pero obviamente esto es una cuestión general, esta decisión que ha tomado el gobierno nacional para con la propia hidrovía del río Paraná-Paraguay. Sí, a ver, es un tema para hablar largo, es un tema para hablarlo. Nosotros respecto a lo que es la hidrovía, al mantenimiento dragado o redragado de la hidrovía, como se quiera llamar, el puerto de San Pedro tiene una postura que la venimos diciendo desde el año 2009, que es que en el contrato de concesión de la hidrovía tiene que estar contemplado los canales de acceso a los puertos públicos. ¿Por qué lo digo? Porque para el puerto de San Pedro el canal de acceso representa el 60% de la obra del dragado. Y muchas veces el puerto de San Pedro durante mucho tiempo ha tenido que necesitar asistencia financiera del Estado Nacional o de la provincia para poder realizar este tipo de tareas. Ante una nueva discusión de la hidrovía, lo mismo, que tenga en cuenta los puertos públicos, fundamentalmente el de San Pedro, y como San Pedro hay algunos otros, que se tenga en cuenta ese detalle, que para mí es un detalle porque al volumen total de dragado o redragado de la hidrovía, los canales de acceso de los puertos públicos no inciden en absolutamente nada, y la verdad que lo hemos planteado y se ha tomado en las autoridades de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, se ha tomado muy bien. Lo hemos trabajado o charlado también con la provincia de Buenos Aires, la cual le explicamos nuestro posicionamiento respecto a la hidrovía y acompañamos la medida tomada por el gobierno nacional del control de la hidrovía, ¿no? Así que eso es más o menos en términos generales lo que nosotros planteamos en San Pedro. ¿Y por qué hago hincapié en el de acceso? Porque los puertos públicos quedaron cerealeras o las grandes multinacionales que están en la hidrovía, que tienen sus muelles en la ruta troncal de navegación, o sea, no tienen canales de acceso como tienen los puertos públicos, que por ahí quedamos un poquito relegados en el tiempo, y yo siempre lo digo, el puerto de San Pedro era un puerto modelo en 1960. Hoy con el paso del tiempo es como que quedamos un poquito atrás y muchas veces no podemos competir directamente con las grandes multinacionales o las cerealeras importantes de Argentina, ¿no? Así que en ese sentido es lo que, en esa generalidad de la hidrovía es lo que planteamos del puerto de San Pedro. Está más que claro. Eliseo, muchísimas gracias por estos minutos con el Provincial Radio. No, Marcelo, muchísimas gracias a vos y bueno, gracias por estar pendiente siempre del puerto de San Pedro para acompañar y poder difundir verdaderamente la realidad de lo que pasa acá, ¿no? Así que te mando un abrazo grande. Gracias. Eliseo Almada, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro, aquí en el Provincial Radio.